Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre el planteamiento del problema de investigación. Mi grupo está conformado por Oscar Cifuentes, Diana Huertas, Edgar Belandi y quien les habla Sandra Sánchez. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el diseño teórico de la investigación, que este es un conjunto de componentes que permite brindar en las primeras etapas del proceso de investigación una idea holística. Este establecerá alineamientos para seguir en las etapas posteriores, que estos son determinación del problema, los objetivos, la hipótesis y los conceptos o variables. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el problema, que es aquel que se va a buscar. Es la pregunta cuya respuesta debe encontrarse como resultado de toda labor de investigación. Para que este problema surja es necesario tener un conocimiento previo de lo desconocido en la ciencia. Existen dos principales formas de plantear un problema. Dentro de ellas podemos hacerlo en tipo pregunta o de manera de afirmación, aunque la más recomendable es la de hacerlo tipo pregunta, ya que tiene la virtud de expresar directamente los problemas. Bueno, vamos a hablar sobre los niveles de problema, que esta es una forma sencilla y que resulta de gran utilidad al momento de realizar una investigación, ya que depende del estudio que deseamos realizar. En el primer nivel encontramos el nivel satélite, que este se utiliza cuando se desea investigar en un sector muy amplio y ofrece una información muy general sobre lo que se desea investigar. El nivel de avión se utiliza para investigar un sector amplio, ofreciendo una información general. El nivel helicóptero se emplea para investigar un sector ya más reducido, ofreciendo una información menos general. En el nivel hombre-tierra, este es empleado para investigar un sector ya en específico y ofreciendo una información precisa. Y por último encontramos el nivel microscópico, que este es utilizado para investigar ya un aspecto detallado, ofreciendo información muy precisa. Bueno, el proceso de la formulación del problema, este nos da el inicio al trabajo de investigación y este debe ser respondida como un resultado de toda labor de búsqueda de información. Para realizar esta, tenemos que pasar por 4 momentos fundamentales. En el primer momento encontramos el conocimiento a priori, que es tener determinado conocimiento de la situación que se va a presentar. El segundo momento es la situación problemática, enfrentarse o relacionarse con una situación problemática muy general de la realidad. Y en el tercer momento encontramos la generación del problema. Cuando ya se ha seleccionado o elaborado un problema, pueden surgir otros debido a que la propia situación puede generar muchos más. Y finalmente encontramos la selección del problema, que puede darse más de un problema, pero el investigador necesita, digamos, que priorizar la solución de uno de ellos en particular. Encontramos la justificación del problema, que es la decisión del estudio de un problema determinado que está dada por la importancia que representa dentro de la sociedad. Toda investigación debe presentar las razones por las cuales se requiere realizarla, por qué es conveniente y los beneficios que ésta brinda, lo cual enmarca la justificación del problema de investigación. Bueno, los requisitos que se deben cumplir para generar un problema es que debe tener objetividad, que el problema debe traer como resultado la aparición de un nuevo conocimiento, la especificidad, que esta es la que determina cuál es el aspecto central que va a constituir el objeto de estudio, y la redacción práctica, que son los términos incluidos en la formulación del problema, que deben presentar un nivel de elaboración que permita la búsqueda de datos necesarios para responder a dicho problema. Los tipos de problemas que podemos encontrar pueden ser de tipo descriptivos o casuales. Dentro de los descriptivos podemos encontrar que son los que buscan, por ejemplo, la fotografía de una situación, de un objeto, las características de un conjunto de individuos. Y digamos que el centro de interés de este tipo de problemas es establecer el vínculo que hay entre un grupo de características o de propiedades. Y dentro de los casuales encontramos que son aquellos problemas que tienen como objetivo brindar la explicación acerca del por qué se está determinando un fenómeno, objeto o propiedad.
Las recomendaciones que se dan para formular un problema, dentro de estas encontramos que se debe precisar cuáles son los componentes de un problema, qué es lo conocido y lo desconocido, definir qué tipo de problema e incluirlo en la disciplina científica determinada o precisar las disciplinas que deberían participar para la solución de este. Desglosar los problemas en otros más elementales y ordenarlos según su prioridad lógica o cuando esto no sea posible según el grado de dificultad. Variar los componentes y o formularlos de un problema en concreto y simplificar la información buscada e integrarlo de acuerdo a las circunstancias. También debemos buscar problemas similares pero ya solucionados. Con la revisión de la literatura nos puede pues arrojar alguna luz que nos permita la solución de este. Y pensar en métodos que permitan resolver el problema. A la investigación, el investigador debe intentar pensar en los métodos más apropiados que existen para encauzar el problema. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la hipótesis, que esta constituye uno de los métodos fundamentales dentro de una investigación, y dentro de esta cumple junto con el problema una labor orientada fundamental, ya que esta da solución a resolver el proceso de investigación. La estructura de la hipótesis, dentro de esta estructura podemos encontrar las unidades de observación, que estas son las personas, los objetos, los fenómenos, actividades sobre los que se desea trabajar la investigación. Las variables, que son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas de respecto a las unidades de investigación, y los términos lógicos, que son los que se relacionan las unidades de observación con las variables. Bueno, vamos a hablar sobre las formas de expresar las hipótesis y encontramos dos, según el número que las intervienen, pero digamos que las que más se destacan son dos fundamentalmente. Las que son de 2 variables y las que enlazan de 3 a 4 variables y más. Y podemos encontrar también las que están según la profundidad a alcanzar. Dentro de estas encontramos que existen dos tipos fundamentales de hipótesis que ya las habíamos mencionado anteriormente, que son las descriptivas y las casuales. Bueno, acá vamos a hablar sobre la función de la hipótesis, que esta nos ayuda a prever los posibles resultados del quehacer científico y contribuye a orientar, a estimular y a organizar la investigación. Cada etapa de desarrollo de investigación científica generaliza los conocimientos del desarrollo de investigación y nos ayuda a alcanzar un nuevo conocimiento sobre el fenómeno. También puede construir un punto de partida de nuevas inferencias científicas. Bueno, los niveles de las hipótesis en el plano cognoscitivo. Dentro de estas encontramos la hipótesis empírica y la teórica. Entonces, la empírica es la que refleja las características fenoménicas y superficiales de la realidad. Esta constituye una generalización de los datos empíricos que están registrados sobre un fenómeno. Y la teórica, esta persigue reflejar las cualidades y las regularidades esenciales de la realidad, no observables directamente. Continuando con nuestro tema, tenemos que los objetivos se derivan del planteamiento del problema y se formula con base en las principales que se deseen contestar a través del estudio. Dentro de estos objetivos tenemos unos tipos de objetivos. En primer lugar tenemos los exploratorios, que es aquel que pretende recabar información preliminar y que ayudará a definir el problema. Tenemos los descriptivos, que están encaminados a describir todos los aspectos. Y tenemos los casual, que significa, o más bien, prueba las hipótesis de relaciones causa-efecto. Dentro de estos objetivos, en el proceso de investigación se definen unos generales, que se refiere a los resultados amplios. Estos deben ser pocos
y que puedan lograr resultados. Y tenemos los específicos que hace referencia a situaciones específicas en particular. Pueden ser varios y son los que se investigan. Tenemos unos elementos a tener en cuenta a la hora de plantear los objetivos. Estos deben ser coherentes, conocer a detalle el problema, tener el estudio profundo del problema, deben estar bien redactados, no trazar metas que no se vayan a abordar, no plasmar objetivos implícitos y estos deben ser medibles. Dentro de esto tenemos unas variables donde el investigador se apoya para probar la hipótesis. Tenemos unas variables independientes que no dependen de otra, más bien considerada causa. Y tenemos una variable dependiente que varía de acuerdo a los valores que toma la variable, considerada efecto. Tenemos dentro de los fundamentos de investigación plantear el problema de investigación en sí es perfeccionar y elaborar más formalmente la idea de la investigación. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta unos criterios que son los objetivos y las preguntas, que deben ser claras, concretas y sin ambigüedades. En segundo criterio tenemos es que debemos recolectar datos empíricos o de la realidad. De igual forma tenemos unos elementos que contiene el planteamiento del problema de investigación que entre sí están relacionados y son 4. Tenemos los objetivos, las preguntas, la justificación y la viabilidad y las consecuencias del estudio. Dentro de esto tenemos que los objetivos los objetivos principales deben probar una teoría o aportar datos de evidencia empírica a favor de esta teoría. Dentro de las preguntas debemos causar interrogantes que deben responder el estudio, investigación sobre el problema específico. Además de estos, tenemos una justificación que se aportan por razones o motivos por lo que es necesario realizarla. Dentro de estos motivos tenemos la conveniencia o utilidad, la relevancia social, las implicaciones prácticas, un valor teórico, aportaciones para la enseñanza y una utilidad metodológica. Dentro de estos 6 motivos, además de estos motivos, se debe cumplir un criterio, que es la viabilidad de la investigación, que significa la argumentación de que es factible y realista llevar a cabo esta investigación. Esto tiene consecuencias, o las consecuencias más bien de la investigación pueden ser repercusiones positivas y negativas del estudio, y además de generar un conocimiento, es mejorar nuestras condiciones de vida. Bueno, en primer punto, cuando nosotros estamos hablando de una investigación desde la ruta cualitativa, esta pues está enfocada inicialmente en comprender los fenómenos
Para esto, pues lo que se debe hacer es explorar desde la perspectiva del participante, pues que está en un ambiente natural y en relación con el contexto que va a investigar. En ese punto, el investigador debe seleccionar el enfoque cualitativo cuando el propósito sea examinar la manera en que algunos individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, y a su vez pues debe profundizarlo en puntos de vista, interpretaciones y significados. La investigación cualitativa en el desarrollo profesional, aquí lo que debemos hacer es suponer que, digamos, en nuestros trabajos actuales o en un futuro trabajo, suponiendo que el coordinador nos pide una información profundizada de todos los procesos actuales de la compañía. Entonces, tanto en clientes internos como en clientes externos. Entonces, para recolectar la información, inicialmente lo que se puede hacer es proveer directamente a las personas que están involucradas en estos procesos. Para conseguirlo, pues habría que hacer con cada una de esas personas que conforman este grupo, habría que sacar dicha información, pero al tiempo también se puede hacer un uso de la investigación cualitativa con el propósito de sistematizar y profundizar la información obtenida y pues poder dar una respuesta de lo que nos está planteando esta situación. Al usar esta ruta cualitativa, lo que se proporciona es un panorama completo y detallado de cada una de las personas de la empresa, como por ejemplo si tienen sugerencias de mejora, si se encuentran escépticos, y al final el resultado será de acuerdo con la realidad y pertinente para tomar decisiones del caso. Este tipo de investigación puede ser una herramienta útil en variedad de profesiones, tanto el médico como la enfermera, un ingeniero, o hasta para hacer un estudio a una relación de pareja, algo así como, no sé, verdaderamente me ama o tengo futuro con esta persona, pero entre muchas otras cosas, pues son cosas que nos estamos preguntando en ocasiones. Aquí hablamos de qué implicaciones tiene plantear un problema con la investigación cualitativa. Entonces, bueno, cuando ya se tiene clara la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema que va a cuestionar. Luego hay que saber a fondo dónde radica. Si es necesario, hay que tener el conocimiento de qué distingue el tema de otro similar. Cuando nosotros hablamos de investigación cualitativa, hay un planteamiento que comprende el propósito y el objetivo, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad. Hay que hacer una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y tener la definición inicial central, que es el tema de interés. Para este punto, Creswell recomienda que cuando realizamos una investigación cualitativa hay que plantear el propósito de un párrafo aparte y luego concentrarse en un solo fenómeno. Las relaciones entre varios conceptos, hay unas sugerencias para plantear los propósitos, como el uso de palabras que sugieran el trabajo, utilizar verbos que comuniquen la intención del estudio, emplear un lenguaje neutral, denotar la estrategia de la investigación. También vemos aquí mencionar los casos de estudio e identificar el lugar del estudio. Al igual que en los planteamientos cuantitativos, los planteamientos en la ruta cualitativa tienen unos alcances, pero siempre se inician explorando y describiendo, aún pudiendo limitar el estudio, o llegar a relacionar y explicar los vínculos entre los conceptos y los fenómenos. Por otro lado, pues, cuando un objetivo presenta varios estudios cualitativos, esto se refiere a interpretar como un complemento se deben plantear preguntas de investigación. Estas preguntas son aquellas que pretenden responder al finalizar el estudio. Pues aparte de la justificación y la viabilidad es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Y al plantear esas preguntas del estudio es importante elegir un contexto donde se va a llevar a cabo este estudio. Hay algo muy importante que resaltar, y es que cuando hablamos de una ingeniería, la investigación cualitativa ya en este caso puede tener diferentes aplicaciones. Gracias. Bueno, ¿qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? La investigación cualitativa tiene una revisión de su literatura. Esta literatura tiene en su planteamiento una nutrición de ideas, en donde se permite que el investigador tenga diferentes herramientas textuales. En este planteamiento tienen que ver si se basa la literatura en investigaciones previas, inmersión en el contexto, recolección de datos y análisis de resultados.
Entonces, ¿qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Las hipótesis no se generan antes de empezar el trabajo, sino durante. Estas mismas se van induciendo durante la investigación y estas se modifican sobre el razonamiento que tenga el investigador sobre el tema que está evaluando. Entonces, una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? Entonces, primero tenemos que responder las preguntas de la investigación. Después resolver diferentes temáticas que tengan problemas de variedad, como lugares, personas, comunidades, climas, ecosistemas, etc. Entonces hay que visualizar todo como un cliente misterioso, en donde una persona pasa desapercibida, pero en sí misma va calificando todo lo que ve a su alrededor, o sea, lo va cualificando y lo va identificando. Entonces, después de eso se tiene que explorar el entorno que se eligió estudiar. El investigador tiene que fundamentarse, ir y ubicarse en su entorno. Después tiene que estimar el tiempo de investigación. Él debe tener como un alcance en el tiempo en cuánto se puede demorar su investigación. Obviamente esto es muy cambiante, ¿no? Estimar tiempo que te llevará a estudiar dicho fenómeno, como se dijo en el anterior paso, pues esto varía dependiendo de la problemática. En caso de que el acercamiento restringido se presente, se puede presentar ya sea porque las comunidades no quieren o porque son zonas reservadas o porque son propiedades privadas, etc. Entonces, en ese caso hay que desarrollar relaciones con otros partidarios. Utilizar técnicas de acercamiento como el contacto, las relaciones sociales, etc. Tener informantes en las diferentes áreas a evaluar, en donde estos les puedan brindar información, como líderes de comunidades y como tipos influyentes. Entonces, después de eso hay que aprovechar las redes personales que tiene la persona, todo lo que tiene que ver su tecnología, redes sociales, notas, WhatsApp, etc. Después, elaborar historia de tu investigación. Hay que ir investigando, hay que ir redactando todo lo hecho, todo lo registrado, todas sus acciones registradas. También hay que no engañarse ni llenarse de expectativas. Hay arreglar al equipo de individuos capacitados. Siempre es bueno tener un equipo de investigación sobre el área donde tú vas a investigar. Entonces, por lo tanto, hay que tener ciertas personas capacitadas para esa labor. Planear el ingreso al ambiente. Entonces, ahí el investigador tiene que prepararse y capacitarse para adaptarse lo más propiamente en la vida cotidiana de esa zona. Entonces, después hay que demostrar interés por la comunidad, ya que sea que la investigación de cierta manera va a traer algo benéfico, no le va a arreglar la vida a la gente, pero sí puede generar mejores condiciones de vida. Estar preparado para las contingencias. La investigación no siempre va a ser sencilla. Siempre se van a presentar diferentes pruebas, diferentes escenarios, donde el investigador va a tener que adaptarse. No debe llenarse de expectativas, no debe llenar de expectativas a las comunidades, porque como dije anteriormente, no es bueno, una investigación no les va a arreglar los problemas. Y escuchar opiniones de personas que sean capacitadas en el tema y personas que conozcan de fondo el lugar que el investigador va a desarrollar su investigación. Entonces, ya cuando el investigador está en el ambiente o campo, entonces ¿qué es lo que pasa? Entonces hay que decir el lugar específico, las coordenadas específicas donde se va a abarcar todo. Observar qué ocurre. El papel de observador del investigador es muy importante, es la base de todo. Después tiene que adquirir los diferentes puntos de vista de las interpretaciones de lo que él ve. Después debe recabar datos sobre conceptos, detectar procesos sociales y tomar apuntes de todo lo que se presente. Entonces, después de eso debe tomar las primeras descripciones de las eventualidades que éste presenta y reflexionar sobre su investigación y la manera de soluciones. Entonces, datos cualitativos. Entonces, como dije anteriormente, debe haber una descripción del ambiente y se deben usar herramientas como entrevistas, documentos, grabaciones, mapas. Por ejemplo, en algunas áreas del país
cuando ya son muy periféricas, se tiene que tener en cuenta mucho estas zonas de caracterización porque usualmente muchas empresas intentan hacer proyectos, ya sea de minería, de construcción, de industria, y pues siempre tienen que hacer cierta caracterización de la zona, evaluar pues la población, etcétera. Después de eso te tiene que llevar el investigador, pues como su investigación no siempre es a mayor escala, debe contar con lo que tiene. Entonces, debe tener sus registros, los cuales él debe separar por evento, tema o periodo. O sea, eso es como organización de archivos, pero aplicado a las anotaciones. Otras recomendaciones: para no confundirse en las grabaciones, debe usar oraciones completas de lo que está escribiendo y lo que está hablando. Debe registrar una fecha y una hora de todo lo que pasa, de todos los eventos. Debe registrar la duración del evento en caso de que éste se presente. Y debe hacer uso de herramientas digitales, ya sean cámaras, celulares, computadores, cosas que le faciliten su investigación. Entonces, los tipos de anotación. Entonces, las anotaciones de observación directa. El investigador, él toma literalmente, describe de forma directa, valga la redundancia, lo que ve. Después de las anotaciones interpretativas, en donde él asume conclusiones o descripciones según su intelecto de lo que pasa. Después están las anotaciones temáticas, que ya es sobre las especulaciones, los problemas a tener. Las anotaciones personales, que son las sensaciones, las experiencias que le dejan esos sucesos. Y las anotaciones de la reactividad de los participantes, lo que el investigador haga, o sea, la reacción a esos sucesos que el investigador haga para solucionar el problema. Por último, tenemos la bitácora o diario de campo. Esta bitácora es más que todo como un diario personal, pero aplicado a la investigación. Entonces, en ella tenemos las descripciones del ambiente, tenemos los mapas del contexto y los lugares, tenemos los diagramas, cuadros y esquemas. Tenemos un listado de objetos que podemos encontrar, ya sea material de estudio creado por el investigador o objetos que ya estaban en el lugar, aspectos del desarrollo en la investigación, en donde él tiene que definir con claridad lo que está haciendo, y los detalles de la inmersión, o sea, todo lo que pasó. Los detalles de la inmersión es todo lo que pasó desde que él entró a ese lugar y hasta cuando salió. Entonces, las cuestiones importantes en el trabajo de campo, que en una investigación cualitativa, son las observaciones iniciales a fundamentar. Después están las entrevistas iniciales, ya cuando el investigador tiene contacto con otras personas de la zona o personas alternas. La documentación. Después está la bitácora y los diarios de toda la información recolectada de su misma fuente, o sea, de todo lo que él observó. Y los materiales objetos, todo el material, toda la evidencia, por decirlo así, todo el material que respalda la investigación que él está haciendo. Muchas gracias.